Bienvenidos chicos a Maya Bay, la playa que está catalogada como la más bonita de todo el mundo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es la playa más bonita y visitada de todo el planeta? Y es que en la aventura del día de hoy les voy a mostrar un poco de la belleza que pueden encontrar en las islas de Tailandia. Bienvenidos chicos al tesoro mejor escondido de Tailandia, las Islas Phi Phi. Las Islas Phi Phi son un pequeño archipiélago conformado por aproximadamente 6 islas, pero en esta aventura vamos a conocer las dos más importantes, la que está habitada donde se encuentran la mayoría de hoteles, restaurantes y hospedajes, llamada Phi Phi Don, y la otra isla que está completamente deshabitada, que aquí se encuentra lo que para muchos es la playa más bonita de todo el mundo, Maya Bay. Esta zona se encuentra al sur de Tailandia y en los últimos años se ha convertido en un lugar bastante popular para el turismo, hasta el punto que la expansión de la infraestructura hotelera está creciendo descontroladamente para poder albergar a tanta demanda turística. Para los que se preguntan, tío Frank, ¿cómo puedo llegar hasta las Islas Phi Phi? Pues les cuento que tienen varias alternativas. Puede ser desde el puerto de Krabi o puede ser desde el puerto de Phuket. Nosotros lo hicimos desde el puerto de Phuket. Por ahí nos acercamos al único puerto de la zona. Por aquí les voy a estar dejando el nombre exactamente. Y ojito, miren, ustedes pueden comprar su boleto del ferry, que es el medio de transporte que los lleva hasta las Islas Phi Phi, presencialmente. Pero como consejo, les recomiendo que lo hagan en línea y con tiempo de anticipación, porque muchas veces estos transportes se llenan bastante y al final puede ser que ustedes escojan una fecha para ir y ya esté sobrevendido. Así que consejitos chicos, pueden hacerlo en línea, pero ya si ustedes son más así aventados, lo pueden venir a hacer aquí y comprarlas aquí mismo en el puerto. El trayecto dura aproximadamente unas 2 horas dependiendo el tipo de lancha que hayan escogido. Si escogen un ferry lento se tardan aproximadamente 2 horas, pero si escogen uno rápido ya se tardarían 1 hora. Eso sí, es un poquito más caro. Miren, primeras impresiones al llegar, vimos que la gente ya estaba descargando su maleta, un poquito de descontrol por aquí, descontrol por acá. Comenzamos a caminar y nos acercamos a lo que vendría siendo el muelle, el puerto que te da la bienvenida a las Islas Phi Phi. Por aquí nos encontramos un montón de personas y de lancheros que te ofrecían tours al nomás llegar. También eran lancheros que pertenecían a alguna empresa o algún hotel y pues ahí podías ver que las personas tenían el letrero del hotel. Caos casi que total cuando llegamos, porque sí estaba muy lleno, la masificación de gente era bastante grande, una cantidad enorme de gente entrando y una cantidad enorme de gente saliendo al mismo tiempo. Ojito, importantísimo, cuando ustedes vengan aquí a la Isla Phi Phi, por lo menos lleven el efectivo que les van a pedir al inicio. Miren, se van a encontrar una caseta como esta donde por entrar a esta isla te van a cobrar 20 bahts por persona. Miren, seguido de eso, lo primero que llamó mi atención, o sea, fue un contraste realmente impresionante, fue encontrar un McDonald's y un Burger King justamente a la entrada de las Islas Phi Phi. Fue ahí cuando yo me dije, no, aquí sí hay demasiado turismo, porque para que se encuentren estas cadenas internacionales en un archipiélago tan aislado, pues es porque aquí viene demasiado turista. Realmente impresionante esta zona, un caos total de turistas por aquí, turistas por allá, pero bueno, prácticamente solo falta que nos encontremos un Starbucks, quién sabe, venimos en unos 5 años y les prometo que seguramente nos encontramos uno. Así que miren, ahorita vamos con otro punto importante que ustedes tienen que tener al momento de llegar aquí a las Islas Phi Phi: el hospedaje. Bueno, miren, en cuanto al hospedaje, la situación aquí en la isla vendría siendo, como lo llamamos, un poquito difícil. Les cuento que nosotros estuvimos buscando hospedaje con unos 3 días de anticipación, lo cual no es correcto. Tienen que hacerlo con mucho tiempo de anticipación, pero lo más cómodo y lo más aceptable, nosotros buscábamos una habitación individual que pudimos encontrar, es esto. Porque bueno, cuando uno normalmente busca hospedaje con muchos meses de anticipación, suele salirles el precio un poco más barato. Que si se fijan bien, no es que sea tan grande, solamente tenemos la cama por aquí, una pequeña mesa que funciona como escritorio por acá. Ya si nos venimos por aquí, vendría estando la parte del baño, por aquí el lavamanos, un espejito y ya, prácticamente eso sería todo aquí, el inodoro y la ducha. Ah, no hombre, miren por aquí. Les muestro rapidito, por aquí tiene una terraza que es compartida con los cuartos de la par. Aquí hay más personas, más allá hay otras personas y esta terracita se vendría compartiendo en todos los huéspedes que hay en el hotel. Entonces, bueno chicos, miren, hay que aclarar que el estándar de hospedajes aquí en la isla no es que sea el mejor si lo comparamos con la ciudad. Aquí la mayoría de hospedajes vendrían siendo hostales o Airbnb, como es el que les estoy mostrando ahorita. Y pues para hacer un hostal o un Airbnb, para lo que ofrece, me parece a mí bastante caro. Este lugar que estamos reservando nosotros nos costó
todo, más de $100 la noche. Tío Frank, ¿y qué pasa si yo quiero reservar un hotel, un resort frente a la playa? Les cuento que sí lo pueden hacer, pero ya el precio sube aún más. Nosotros estuvimos por ahí sondeando en páginas de reservas como Booking, como Agoda y también por Airbnb, y los precios van desde los $200. Logramos ver desde 300, logramos ver incluso desde $400 la noche en hoteles que ya son de 5 estrellas, 4 estrellas, ya están enfrente del mar, son así más tipo resort. Entonces, chicos, mi consejo es que si ustedes vienen aquí a la isla Phi Phi, busquen con bastante tiempo de anticipación, así pueden encontrar un precio más cómodo. Y pues ya si quieren reventar la billetera, si a ustedes les sobra el dinero, pues bueno, pueden irse a uno de estos hoteles que les estoy comentando. Bueno, chicos, ahorita acabamos de dejar las maletas, incluso dormimos un ratito porque sí veníamos un poquito cansados del ferry, pero comenzamos con el primer lugar, que es el que seguramente se van a encontrar cuando ustedes vengan aquí a las Islas Phi Phi. Miren, chicos, ahorita nos encontramos en Tonsai Village. Y es que miren, esto que están viendo vendría siendo la zona donde se encuentran todos los hoteles, todos los hospedajes, todos los negocios. Aquí incluso miren, cositas sorprendentes que me encontré es que pueden encontrar negocios de masajes, por si ustedes quieren hacerse el pelo también lo pueden encontrar. Se encuentra aquí también el McDonald's y el Burger King que les estaba comentando. Encuentran un sinfín de cajeros, empresas de turismo, encuentran, y miren, incluso por ahí me encontré una parte que, qué loco, exclusivamente para hacerse tatuajes. Yo me preguntaba, ¿quién va a venir a una isla a hacerse un tatuaje y que me encuentre un lugar con 2 personas tatuándose? Eso sí estuvo realmente loco. Hay por aquí también tiendas de tecnología. Miren, también incluso 7-Eleven, y no solo uno, me logré ver ahí como 4 aproximadamente. Eso sí estuvo pero completamente loco. Así que bueno, chicos, miren, ahorita esto que están viendo vendría siendo prácticamente el corazón de las Islas Phi Phi. Pero miren, honestamente sí está completamente lleno. Los quiero llevar a un lugar, pero vemos que ahorita hasta incluso uno camina así como en una fila, porque la cantidad de gente que viene aquí durante el día es bastante grande, y ya no se diga en la noche. Les cuento que el escenario que están viendo ahorita en el día es uno. O sea, aquí ven que la gente tiene maletas, aquí la gente anda comprando souvenirs, la gente anda comprando en los restaurantes, pero en la noche, chicos, la cosa es completamente diferente, que ya lo voy a llevar a conocer cómo se ve aquí Tonsai Village en la noche. La pachanga se prende realmente. Sofía, ¿nos vamos a ir de pachanga? No lo sabemos. No, es que nosotros ya somos señores, bicho, ya tenemos más de 30. Bueno, vamos a ver. Ya pasamos esa edad, pero vamos a ir a grabarles un poquito la vida nocturna para ustedes que son fiesteros. Pues vean cómo es aquí la onda, vean aquí cómo es la cosa. Otra cosa que me sorprendió ver es que encuentran un sinfín de lavanderías, prácticamente que encuentran una en cada esquina. Otra cosa que sí me pareció una locura encontrar son negocios que te ofrecen aprender para hacer buzo. O sea, si vos andas buscando certificarte de buzo, aquí lo puedes hacer también. Otra cosa que también puedes hacer es que, bueno, sí, eso sí se logra ver bastantes que venden bastante. Ustedes ya saben, chicos, que la planta verde, ya saben a qué me refiero. Eso lo encuentran igual en cada esquina. Y también me sorprendió ver que aquí también hay el famoso Thai Massage. Si ustedes quieren algún masajito, lo pueden hacer. Ya saben de qué tipo de masajes también van a encontrar acá. Uno nunca sabe, ¿verdad? Pero miren, encuentran también supermercados. Por ahí logré ver un gimnasio, incluso hasta un ring de Muay Thai. Todo lo que una isla necesita, pues lo tienen aquí. Pero miren aquí, chicos, aquí no existe el Mr. Donut, aquí existe el Sister Donut. ¡Qué loco! ¡Qué buen diseño! Y miren que qué curioso que la primera vez que pasé por aquí, miren que yo pensé que este supercito que ven por aquí, este supermarket, pensé que era un Super 7, pero miren qué descaro, me enteré que era un Super 7 falso, porque miren, se ve realmente parecido, pero es que miren, incluso el color es bastante parecido a los del 7-Eleven, pero me entero que es falso y que el verdadero lo tienen aquí justamente a unos cuantos metros. O sea, el original está aquí, chicos, y miren, el falso es aquel que está al fondo. Eso sí, me pareció un descaro completo. Pero bueno, igual, miren, otra cosa característica que uno encuentra aquí en las Islas Phi Phi, específicamente en Tonsai Village, son estos chicos que se encargan de andar cargando las maletas, andar cargando mercadería. Y miren qué curioso que como aquí no hay mucho vehículo motorizado en las Islas Phi Phi, pues utilizan estas carretas. Pero lo llamativo es cuando estos chicos quieren decirte que ellos van pasando, pues como no tienen claxon, te pitan así prácticamente que con la boca, ¿no? O sea, aquí les voy a estar dejando un audio para que vean de lo que estoy hablando. Hola.
Entonces vaya forma curiosa, algo que no había visto en otra parte del mundo y que pues bueno, en medio del claxon, chicos, te hacen ahí el pip 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 pip, curioso. Eso sí estuvo curioso. Bueno, y muchas personas se preguntarán, tío Frank, ¿por qué aquí en la isla Phi-Phi? ¿Qué pasa? Yo solamente veo turistas. ¿Dónde están los locales? Pues les cuento que los locales están siempre en la isla, pero están un poquito más a las afueras. Ahorita les cuento que nos hemos alejado un poquito más del turismo masivo de Tonsai Village y hemos venido a parar a este barrio y podemos ver cómo son las casas comunes de los locales. Vemos que se encuentran uno que otro comedor para locales, encontramos las casas típicas por aquí y pues aquí podemos ver la otra cara de las islas Phi-Phi, porque sí, cuando uno está en Tonsai Village, que es lo que les acabo de mostrar, que ven prácticamente negocios. Tonsai Village vendría siendo un pueblo que funciona y pues tiene sentido gracias al turismo, porque si no vienen turistas a esta zona, pues prácticamente deja de funcionar, ¿no? Pero el otro lado de las islas Phi-Phi vendría siendo prácticamente aquí viven los locales. Vemos que ahí, pues ahí tienen hasta la ropa secando. Incluso me atrevería a decir que esta zona después va a ser desplazada aún más a las afueras, porque no sé si logran ver allá en aquella montaña que ya están construyendo un hotel. Entonces me imagino que en el futuro toda esta zona va a ser una zona hotelera también y los locales van a tener que desplazarse aún más porque pues el turismo va a terminar expandiéndose y llegando hasta aquí. Entonces vemos cómo viven aquí la gente, chicos, bastante humildes, unas casitas de láminas. Por aquí vemos que sí, está bastante tranquila la cosa, no mucho ruido como acabamos de ver en Tonsai Village, pero pues realmente sí sorprende ver el gran contraste que hay entre los hoteles que están construyendo, o más bien entre la zona que les acabo de mostrar y esta otra zona. Así que si a ustedes les gusta conocer realmente las otras caras de los lugares turísticos, pues bueno, siempre vale la pena salirse un poquito de la ruta turística para conocer también la realidad de los lugares masificados por el turismo. Y miren, chicos, caminando un poco por la isla, específicamente en la zona no tan turística, nos encontramos una mezquita. Tío Frank, ¿y qué está haciendo una mezquita en una isla tan turística? Pues les cuento un poquito de contexto. Pues bueno, chicos, el motivo por el cual hay una mezquita aquí en las islas Phi-Phi es que aproximadamente en los años 50 fue cuando llegaron los primeros pobladores a estas islas, que eran unos pescadores musulmanes. Hasta ese entonces ellos eran las únicas personas que podían disfrutar de este paisaje que están viendo por aquí, pero aproximadamente en los años 70 fue cuando llegaron los primeros curiosos a esta isla en sus embarcaciones privadas. Los lugareños empezaron a ver en aquellos curiosos una oportunidad de negocio y levantaron lo que serían los primeros alojamientos de la isla. Pero poco a poco el nombre de Tailandia fue sonando y sonando cada vez más en el mundo, potenciado entre otras cosas por los soldados norteamericanos que se escapaban aquí a las islas Phi-Phi de la eterna guerra de Vietnam y encontraban aquí un lugar perfecto para descansar. Pero aproximadamente la paz del archipiélago, la paz de las islas Phi-Phi se mantuvo intacta hasta aproximadamente los años 90, cuando empezaron a construirse hoteles cada vez más grandes y ofrecer mayores servicios a turistas. Por aquí les voy a estar anexando una foto para que vean cómo solía ser este archipiélago sin las construcciones que tiene ahorita en la actualidad. Aquí les voy a dejar una foto primero de cómo está actualmente y por aquí les voy a anexar otra foto de cómo solía ser antes sin las construcciones de hoteles. Pero miren, no fue hasta el año 2000 cuando Hollywood dio a conocer no solamente las islas Phi-Phi, sino que todo Tailandia con la película The Beach de Leonardo DiCaprio. Entonces, desde esa película comenzaron a construir más cosas para turistas. Comenzaron a construir hoteles más grandes, hospedajes más enormes, comenzaban a venir embarcaciones más grandes y es así como este pueblito vive única y exclusivamente por el turismo. Así que miren, chicos, la aventura la arrancamos aquí, sudando un poquito, haciendo un poquito de ejercicio. ¡Vamos, mis amores! ¡Vamos, mis amores! Y es que miren, aquí en la isla Phi-Phi sí hay un montón de cosas que hacer, pero uno de los atractivos más visitados son los famosos viewpoints, que bueno, ya si hacemos la traducción vendrían siendo los miradores. Aquí en la isla se dice que hay aproximadamente 3. Y ahorita miren, ya vamos echando la gota gorda y no hemos llegado ni al primero, va, Sofillita. No, la Sofita no es que está que ni puede hablar, va. Y solo miren cuánto nos hace falta. No, me miren, ahorita para arriba se ven un montón de gradas. Recta, ves, casi que la cara. Sí, se ve reinclinada. Estuve leyendo yo que aproximadamente son 350 escalones para llegar al mirador número 1. Y la misión de hoy, chicos, llegar hasta el número 3. Pero bueno, un poquito exigente, un poquito cansado, pero ya van a ver que vale la pena. No sé, chicos, sí.
No sé si lo vamos a lograr. Miren, todavía nos falta un centenar de gradas aquí atrás. Pero miren, yo digo que aquí la vista no se ve tan mal, ¿ves? ¿Por qué nos quedamos aquí en el mirador 0.5? No hemos llegado pero ni al 1. Pero no, hombre, hay que destacar que la vista aquí se ve bonita, no, hombre. Un poquito tapado por estos montón de cables eléctricos, pero se van muriendo como yo antes de llegar al mirador número 1. Se pueden quedar aquí en este que me acabo de inventar. El mirador 0.5. Y bueno, chicos, miren, todas estas gradas que subimos anteriormente han sido solo las gradas para llegar hasta el inicio del mirador 1. Aquí les cuento que se van a encontrar con un pequeño control donde va a estar una muchacha y les va a cobrar 50 bahts por el ingreso al mirador 1 y el mirador 2. Aquí podemos ver que el sendero del mirador 1 lo han adecuado bastante bien. Le han puesto aquí como cemento, le han puesto por aquí también, sí, como unos voladitos, sí, como unos sillones decorativos en forma de frutas por acá. Y también tenemos aquí las icónicas letras para tomarse la foto que dicen The Viewpoint 1. Mientras lo que más resalta del mirador 1 vendría siendo este increíble paisaje, chicos. ¡Qué belleza se ve por aquí! Aunque sí, miren, como una recomendación, tráiganse bloqueador solar repelente y si es posible hasta un sombrero para cubrirse la cabeza, porque ahorita que nosotros estamos subiendo hasta el mirador 3, les cuento que el sol está quemando. Prácticamente ahorita no se ve ningún turista, pero me imagino que es por la alta temperatura del sol. Así que bueno, otra sugerencia puede ser venir más temprano. Y bueno, mirador 1 superado. Un poquito caluroso, exigente, la verdad no les miento. Lamentablemente, les cuento que estos miradores no tienen acceso para personas con movilidad reducida, así que tomar eso en cuenta. Ya ahorita que vamos rumbo al mirador número 3, vemos que no hay escaleras, pero hay una pendiente bastante pronunciada, pero de que llegamos, llegamos. Les cuento que también muchas personas optan por ir al mirador número 2, porque les cuento que lamentablemente el mirador número 1 sí está bonito y todo, pero siento que lo han querido decorar como mucho, poniéndole bastante de estas letras gigantes que dicen I love Fifi Island o The Viewpoint número 1. Y pues siento que tanto, no sé, como que tanta decoración de eso le quita un poco la magia, incluso hasta le llega a tapar un poco la visibilidad. Entonces por eso pues muchas personas optan por sudar un poquito más, por exigirse un poquito más y llegar hasta el mirador número 2, el cual está catalogado por ser el mejor y pues el lugar más fotografiable para tener vistas aéreas de la isla Pipi. Y bueno, chicos, misión cumplida. Hemos llegado al mirador número 2. Yo no digo más, aquí lo voy a estar anexando con un videito para que ustedes vayan sintiendo lo mismo que yo voy viendo. Chicos, bienvenidos a lo que muchos conocen como el mirador número 2, el más bonito para ver las islas Pipi desde las alturas. ¡Qué belleza! Y bueno, chicos, miren que lo primero que hice al llegar al mirador número 2 fue comprarme un agua, porque el calor aquí está potente. Si llegan hasta aquí tienen una facilidad, que aquí hay restaurantes por si quieren comprar alguna bebida, alguna sodita. Eso sí, para los que les gusta el chupi, les cuento que no venden cervezas, así que pueden poner un juguito o alguna agüita, creo que es más que suficiente. Así que aquí nos recuperamos un ratito y vamos a ver si nos animamos a ir al mirador 3, porque he gastado toda mi energía en llegar hasta acá. Y bueno, chicos, miren, aprovechando que estamos en lo más alto de las islas Pipi, les quiero mostrar el pueblito de Tonsai Village desde las alturas. Muchos pueden pensar que este pueblo siempre ha estado ahí, pero les cuento que no. En la época de los 90, en esta zona ya se estaban haciendo presente algunas cadenas de hoteles grandes, pero no eran muchas. Por aquí les anexo una foto de cómo se miraba. Y podemos ver que sí hay algunos hoteles, pero en su mayoría hay naturaleza que lo rodea. Lamentablemente en el año 2004 se viene un tsunami que destruye las islas Pipi por completo. Prácticamente la ola enorme pasó desde
desde este punto hasta este punto, destruyendo lo que hoy se conoce como Tonsai Village. Prácticamente la ola hizo un barrido completo, un barrido de las edificaciones que habían y de los cocoteros que quedaban, dejando una planicie completamente barrida y plana, que para muchos utilizaron esto como la excusa perfecta para terminar de edificar y construir descontroladamente en esta zona. Para muchos esto fue realmente una mala idea porque terminó de destruir la poca naturaleza que quedaba de la isla y pues muchos la consideran como una ciudad gris en medio del mar. Bueno chicos, miren, misión cumplida. Logramos ver los miradores, pero les cuento que nos faltó uno. Había un tercero que les cuento que tienen que pagar adicionalmente 50 bahts, pero pues bueno, les cuento que no fuimos porque habíamos leído unas reviews en internet que dicen que el mejor es el 2 y realmente ya estábamos completamente cansaditos, así que para hacernos sentir mejor vamos a decir que el 2 era el mejor evaluado y que por eso no fuimos al 3 y que realmente no fuimos porque ya no aguantábamos y estábamos cansados. Así que bueno chicos, miren, vamos a descansar un ratito y les voy a llevar a conocer otra parte que es bastante turística aquí en las Islas Phi Phi. Vamos. Bueno chicos, miren, después de esa sudada que dimos en los miradores, los hemos traído a un lugar para ver el atardecer. Y es que miren, a la Sofi si le dicen de caminar al mirador ahí va lento, pero cuando sea de caminar para ver atardeceres, Voy como a ¿cuánto? va casi que corriendo, chicos. Hoy lo voy a traer, miren qué bonito. Ahorita vamos adentrándonos a una parte para ver el atardecer. Miren que no habíamos tenido la oportunidad de ver la playita de las Islas Phi Phi, pero creo que aquí va a ser el spot correcto para apreciar el atardecer. Vemos que ahorita le faltan unos minutos, así que vamos a ir a buscar un lugarcito donde sentarnos o donde echarnos una bebida, algún fresquito. Vemos que ahorita la gente aquí se está listando, se está preparando, ha puesto una toallita en la arena y está esperando a ver el atardecer, así que vamos a ver con qué nos sorprende la tarde. Vemos que Sofía también hasta se ha puesto su outfit de atardecer, ¿va? Hasta se ha puesto aquí una florcita, no me qué chula. Bueno chicos, les cuento que lamentablemente no encontramos algún lugar, un restaurante donde echarnos una bebidita o algún cafecito, algún postrecito, porque miren, la mayoría ya estaban llenos en primera línea y nuestra intención era buscar uno que pues tuviera una mesita justamente enfrente de la Playuki, pero miren, no pasa nada, aquí la mayoría de personas sin complicársela tienden una toallita en la arena y pues con Sofía optamos por aquí por estar sentaditos. Sí. Entonces bueno, aquí los dejamos con unos atardeceres que logramos capturar aquí en la playita de las Islas Phi Phi. Bueno chicos, les cuento que lamentablemente hemos fallado la misión en ver el atardecer. El día de ayer se miraba bien bonito, por aquí les vamos a anexar unas fotos y dijimos nosotros, bueno, se las vamos a mostrar a los chicos y resulta que el día de hoy que lo venimos a grabar no se vio. Por aquí les voy a estar mostrando unas tomas de cómo lo logramos agarrar y pues comparado con el día de ayer está bien cutre, no les miento, está bien feíto, pero bueno, miren, vamos a ver si el día de mañana contratamos un kayak y nos vamos a adentrar hacia el mar para poder ver el atardecer, porque de que les mostramos un atardecer bonito de las Islas Phi Phi, les mostramos uno, así que ténganos un poquito de paciencia. Al día siguiente. Buenos días chicos, miren, arrancamos el día de hoy realmente temprano, son aproximadamente las 6 de la mañana y es que hoy tenemos un tour realmente temprano. Bien dicen que el que madruga Dios le ayuda y miren, ahorita ya vamos caminando al punto de partida y miren, curiosamente ahorita que uno anda en la calle, cosas curiosas de la vida, se logran ver personas que uno no sabe diferenciar si van para un tour mañanero igual que nosotros o son personas que regresan de la sandunga, de la party borrachas a su hospedaje. Cositas curiosas de la vida. Mientras unos van empezando el día, otros lo van terminando. Y bueno chicos, miren,
ya estamos en el destino al cual los hemos querido traer, estamos realmente emocionados. Miren, como recomendación, los tours que salen temprano son ideales para ver el amanecer. Ahí estuvimos nosotros sacando unas tomitas bien bonitas. Y es que también el venir temprano a los lugares, uno encuentra más solo los lugares. Miren, hoy los he traído a conocer lo que está catalogado como la playa más famosa de todo el mundo. Bienvenidos chicos a Maya Bay. Bueno chicos, miren, Maya Bay les cuento que se encuentra en una de las islas que conforman el archipiélago de Phi Phi. El archipiélago de Phi Phi usualmente tiene 6 islas, como les estaba comentando al inicio del video, pero podemos decir que las dos más importantes serían Phi Phi Don, que es la que les hemos mostrado anteriormente, que es la que está habitada, donde están los hoteles, donde están los hospedajes, y la segunda más importante es esta que están viendo en pantalla, que se llama Phi Phi Li. Esta, a diferencia de la anterior, es una isla que se encuentra deshabitada. Aquí no está permitido que existan hoteles, hospedajes ni Airbnb, por un motivo en especial que ya les voy a contar. Miren, como primeras impresiones cuando íbamos llegando al puerto para encallar aquí en esta isla, el agua realmente turquesa, chicos. Luego después de eso llegamos a una plataforma flotante como esta, que si ustedes se desequilibran un poco, cuidadito, no se me vayan a ir al agua. Pero después de eso ya caminamos un poquito por estas pasarelas que están viendo, que de hecho miren, este es uno de los motivos por los cuales hemos venido temprano. Este camino que están viendo, yo he visto videos en internet donde se ve completamente lleno, o sea, se ve que no cabe ni un alma, y pues ahorita que son las 7:30 de la mañana vemos que está prácticamente vacío. Ya después de eso uno avanza por un sendero que te lleva en medio de la isla y miren, hemos llegado al primer mirador. Prepárense chicos, porque vamos a darle el primer vistazo a la playa más famosa del mundo, Maya Bay. Cuando uno escucha sobre las islas Phi Phi, lo primero que se le viene a la mente son playas paradisíacas. Al llegar a este lugar me di cuenta por qué esta playa está catalogada como la más bonita de todo el mundo. Bienvenidos chicos a Maya Bay. Bueno chicos, miren, ya estamos bien posicionados la Sofi y yo en la playita. Primeras impresiones, Sofi y yo. Mira, cuando había leído que vienen tours a las 6 de la mañana, 6:30, o sea, yo realmente me imaginaba que iba a haber poca gente, pero a pesar de eso, está lleno, ¿no? Sí, está lleno. Toda la orilla hay personas y como cuántas, más o menos, hiciéramos un cálculo. Uy, yo digo que unas más de 200 personas, 300 quizás ya. O sea, imagínate ahorita cómo está la playa, que está bien temprano, ya eso de las 8 o 9 de la mañana, que es la hora donde vienen la mayoría de tours, porque los tours no solamente vienen de la isla Phi Phi, sino que vienen de Phuket, vienen también de Krabi y pues también vienen de la isla Phi Phi. Entonces, esa cantidad de tours, de gente, de turistas juntadas en un espacio tan pequeño, pues el lugar prácticamente que colapsa. Y prácticamente eso, el turismo masivo, fue una de las razones por las cuales casi en su totalidad esta playa que están viendo ahorita en pantalla, chicos, la Maya Bay, la Maya Beach, casi termina destruida. Y ahorita les cuento cómo fue la cosa. Pues bueno, miren, brevemente les cuento. Antes del año 2000, esta playa que están viendo era visitada, pero no tanto como en la actualidad. Ya tenía ahí un par de visitantes, pero no tan masivamente como lo conocemos hoy en día. Pero no fue hasta el año 2000 y pico, por aquí les voy a estar dejando el nombre exacto que salió, pero no fue hasta que salió la película The Beach de Leonardo DiCaprio, que fue filmada aquí, chicos, que toda esta playa, este lugar se dio a conocer internacionalmente y pues captó la atención de muchos turistas, tanto así que hubo un punto en el que llegó a ser visitada por 4 millones de personas en un año. Pero bueno, miren, uno puede ver positivo, puede ver genial que una playa se dé a conocer al mundo entero y pues la visiten muchas personas, pero es aquí donde viene el efecto negativo de esta película The Beach de Leonardo DiCaprio, y es que el director pues como que sí le gustaba la playa, pero como que no le gustaba al 100. Y entonces se supone que vino el director y plantó flora que no pertenecía a este lugar. Entonces de esa manera alteró, digamos, esta zona de aquí. Solamente para que, digamos, la playa se viera como él quería y pues y las tomas le salieran así, justamente como él las había pensado. Ajá, entonces puede ser que mucha de la flora que no existía aquí, él vino, la plantó y ahí es donde comienza el desastre ambiental de Maya Bay, les cuento. Entonces miren, debido a la película, una cantidad de turistas comenzaron a visitar esta playa y o sea, la masificación de turismo fue tan grande que al final terminó siendo más negativo que positivo. Bueno chicos, miren, para que se den una idea de un poco de esta playa, les cuento que hasta el año 2018 sí estaba permitido que las personas se bañaran aquí, que las personas se metieran, se bañaran, incluso los botes podían acercarse aquí hasta la orilla, pero ¿qué pasó? El gobierno tailandés le puso un alto porque realmente la playa se estaba contaminando, se estaba destruyendo a un paso realmente rápido. Aquí igual en esta playa les cuento que hay un arrecife coralino que, miren, por el turismo masificado se destruyó un 90%. Entonces miren, otra de las medidas es que uno solamente puede meter los pies así, está
y estrictamente prohibido meter aquí a bañarse, así que uno prácticamente puede venir aquí solo a tomarse la foto de recuerdito, meter un poquito los pies y decir que se bañaron aquí en Maya Bay, y de ahí nada más. De que bañarse, de que venir a chapucear por acá, les cuento que lamentablemente no. Entonces miren, el gobierno tailandés, para ponerle un alto a esta contaminación, a esta destrucción del ecosistema, decide cerrar Maya Bay durante 4 años. Aproximadamente desde el año 2018 hasta el 2022 permaneció cerrada al turismo. Pero bueno, entonces chicos, cuéntenme ustedes, ¿qué opinan? ¿Es para ustedes esta realmente la playa más bonita del mundo? Voy a estarlos leyendo todos aquí en los comentarios. Y es que miren, realmente el color del agua es casi que irreal, realmente turquesa. Eso sí, tienen que esperar a que el sol esté en su punto más alto y los rayos del sol peguen directamente para que se vea así. Porque por un momento no me convencía, pero Sofi me dijo, no, espérate un ratito más y ya vas a ver. Y cuando pegue el sol se va a ver bien bonito. Sí, así que chicos, no, hombre, realmente bonita esta playa. Yo sí la pondría en las más bonitas del mundo. Está hermosa. Así que bueno, cuéntenme ustedes chicos, ¿qué opinan? ¿Es para ustedes esta realmente la playa más bonita del mundo? Yo lo voy a estar leyendo en sus comentarios. Me ha parecido a mí realmente impresionante el color, más que todo el color turquesa que se ve por aquí, y los acantilados y montañas que acompañan el fondo le dan un toque. Así que para los que vieron la película de Leonardo DiCaprio, hoy sí lo entiendo. Qué playa más bonita. Está hermosa, está chula. Miren, y ojito para los interesados, si a ustedes les da hambre a media playa, les cuento que por aquí hay una casita, un kiosquito que te vende comida. Algo sencillo, cositas como sodas, agua, algún aperitivo, pero para que lo tomen en cuenta. Bueno chicos, miren, en cuanto a cómo reservar los botes, les cuento que cuando uno llega a la isla Phi Phi, lo que más ves son tours operadoras que te ofrecen tours en bote. Así que, o sea, realmente hay muchas, no les miento. Casi que las encuentran en cada esquina. Y pues ahí ustedes solamente se acercan y escogen el que más se acople a su presupuesto. Hay de diferentes horarios, de diferentes precios, de diferentes tamaños, hay con muchas personas, hay privados, así que ahí ustedes pues escogen el que más les guste. Bueno chicos, Maya Bay realmente bonito. Es una visita obligatoria si vienen aquí a las islas Phi Phi. Pero hoy les cuento que vamos al siguiente destino. Les cuento en breve de qué trata. Y hoy sí chicos, hemos llegado al siguiente destino. Prepárense porque lo que están viendo mis ojos parece sacado de una película. Bienvenidos chicos a Phi Lê Bay, una de las joyas escondidas más hermosas que pueden visitar aquí en las islas Phi Phi. Siempre en la misma isla donde se encuentra Maya Bay se encuentra otro destino realmente impresionante, y es el que les estoy comentando, Phi Phi Lê Bay, también conocido como Phi Lê Lagoon. No es ni la cuarta parte de conocida que Maya Bay, pero yo sí realmente no me decido cuál está más bonita, si Maya Bay o este lugar, porque sí, el agua turquesa es realmente impresionante en esta zona también. Esta es una lengua de agua que entra en la isla, rodeada de unas paredes de piedra impresionantes y un agua de color turquesa en el que pueden darse un baño. Muchas de las personas aquí optan por tomarse la icónica foto para las redes sociales. Yo por aquí me tomé la mía. ¿Qué opinan ustedes? ¿Me quedó bien o no me quedó bien? Y es que sí, como les comentaba, lo que impresiona son estas rocas realmente impresionantes que rodean toda la laguna, y el color ya ni se diga. El color vendría siendo lo más impresionante. Y al fondo podemos ver cómo la gente se toma la foto para las redes sociales, porque este lugar sí lo amerita, muchachos. Miren, y una de las actividades que pueden hacer aquí en el Phi Phi Lê es hacer snorkel y también nadar. Tengo un lugar específico para hacer snorkel que no es este, pero en este Sofi y yo nos vamos a dar una chapuceada, a ver cómo no. A mí me pusieron ¿cómo se dice? Su chaleco, porque la Sofi le cuenta. Mi chaleco porque no puedo nadar. No puede nadar mi mamá. Así que, ni modo. Así que no, hombre, vámonos. Ay, no, ya me...
andar. ¿Qué? ¿Con qué andar? Que no puedo andar yo. Entonces, ¿a No, poco ve. aquí me voy a quedar? Si ahí andas el flotador, Sofi, para Me eso da es. miedo. Si no te vas a... Soltate. No te hundí. Pues sí, pero me voy para allá. No, espérate. Venite. Vieran, chicos, que cuidar a la Sofi no es fácil. No, pero ya andamos aquí como que fuéramos cangrejos. Cuidado en el... Ahí hay cangrejos de verdad. Miren que yo quería meterme a nadar en el siguiente lugar que les voy a mostrar, que se llama la Cueva de los Vikingos, pero Sofita no se resistió a meterse aquí, aunque el agua, no les miento, ya nos estaba tentando porque se miraba bien fresca, ¿va? Sí. ¿Quién se resistiría a meterse a estas aguas? No, hombre. Creo que nadie. No, es que la verdad el color, chicos, impresiona, parece hasta Photoshop. Qué bonito. Ay, mi mamá, ¿qué le pasó? Me olvidé el piecito. Vamos a verlo. Un dedito. No. Es malo enseñar los pies. Vamos a verlo. No, no se puede. Los pies no se enseñan gratis. O sea que si es de pago, sí se enseña. Miren, chicos, siguiente destino. Ya lo llevé a nadar un ratito con nosotros. Sofía ahí se está preparando de nuevo. Pero miren, les cuento. El siguiente destino al cual los he traído es esta cueva que están viendo por aquí, el cual se llama la Viking Cave o la Cueva del Vikingo. Miren, cuando se descubrió esta cueva, también con ella se descubrieron unos dibujos que tenían barcos vikingos antiguos. Entonces la teoría supone que esta cueva fue utilizada por vikingos en una época pasada. Pero aquí el atractivo es que el agua es aún más cristalina que los dos lugares a los cuales hemos ido en este tour de barco. Así que aquí es el área perfecta para hacer snorkeling. Así que vénganse conmigo porque los vamos a llevar abajo del agua. Bueno, chicos, hoy sí, en posición, Sofillita, yo ready. Uy, yo no sé, esto me lo abrocharon aquí. Chicos, siguiente aventura, snorkeling en la Cueva del Vikingo. Vamos. Vamos, Sofi. Agárrate bien. Uy, sí, porque aquí está algo fuertecita. La marea, ¿va? Sí. Ajá. Pero agárrate bien. Ay, espérate. Está bien. Está fuerte la marea aquí. Me está llevando. Mira, chicos, que casi que no hemos visto nada. No hemos visto, no he visto nada por estar aquí tratando. Es que está muy fuerte la marea. Está muy fuerte la marea, casi nos va a jalar la escalera de rescate, pero... Que se nos lleva abajo del... Sí. Pero bueno, por aquí les dejo unas tomas que logramos hacer y unos pececitos. Bueno, chicos, miren, les cuento que la noche ha caído y como lo prometido es deuda, yo les dije que les iba a mostrar cómo era la vida nocturna aquí en las Islas Pipi. Así que miren, para comenzar nos hemos venido a este lugar que se llama Mercado de Comida de las Islas Pipi. Este lugar es característico porque es como un mercado de comida común que pueden encontrar en cualquier ciudad grande, con la diferencia de que aquí vendrían siendo un pasillo realmente pequeño, porque pues como no hay mucho espacio en estas islas, pues lo han adaptado a las proporciones que pueden encontrar acá. Aquí también lo llamativo es que pueden encontrar comida mucho más barata que los restaurantes que se encuentran frente a la playa. Nosotros pues teníamos bastante hambre y pues nos sentamos en el primer restaurante que vimos. Les cuento que por ahí se nos cruzó un arrocito con huevo y le ponen ahí como pollo picado con chile, y por ahí Sofi también se echó una combinación bastante similar, picado de vegetales, carne, chile, y curiosamente al arroz sí le ponen el huevo estrellado en la parte de arriba. Si alguien conoce el nombre nos lo deja saber en los comentarios, o si no seguramente se lo voy a estar dejando por acá. Así que bueno, chicos, provechito aquí desde las Islas Pipi. Abran la boquita, venga, provecho.
Así que bueno, hoy sí vamos preparados, barriga llena, corazón contento. Vamos a ir a caminar un poquito por la isla a ver qué tipo de actividades nocturnas lícitas podemos encontrar. Así que, no, pues si uno nunca sabe. Miren, por ahí incluso me encontré aquí en la isla, todo está diferente. Por ahí me encontré un escenario que estaban unas luces decorativas navideñas bien bonitas y que aquí todavía no han quitado el árbol navideño. Estamos en febrero y la Navidad aquí sigue. Bueno chicos, les cuento que hemos fallado la misión en mostrarles un poco de cómo es la vida nocturna aquí en las Islas Pipi. Les contamos que lamentablemente el día de hoy que estamos grabando este video, un miércoles, pues no sé, sentimos como que es el día de descanso, ¿va, Sofi, de la gente aquí? Sí, es el día de descanso de ellos porque, bueno, creemos, no sabemos. O de la mayoría de negocios. Ajá, ¿no? varios negocios están cerrados, algunos abren después de medianoche y muerto, o sea, sí. No tan muerto, pero no tan vivo como otros días. Por ejemplo, el día de ayer yo salí a grabar para que vean más o menos cómo son las discos por aquí. Ya ven que no le fallé, pero no tanto. Editor, música fiestera. Pues bueno, creo que nosotros dejamos el video de las Islas Pipi hasta aquí. Cuéntenme qué les ha parecido este lugar de Tailandia, bastante popular y masificado en turismo. Lo voy a estar leyendo en los comentarios. Hola amigo, saludos, ¿todo bien? Bueno chicos, vemos que aquí los tailandeses bien amigables para despedir el videito. No olviden ahí dejar su like, suscribirse y como siempre digo, nos vemos en la próxima.